Bueno, jóvenes, muy buenos días. Les traigo la clase de herencia ligada al sexo, una clase que espero que sea cortita, ya que tenemos que ver en una primera instancia solamente lo relacionado a los genes que van ligados a los cromosomas sexuales, ¿ya? Esto, tal y como lo vimos en en las clases anteriores, basado en el principio de la teoría cromosómica de la herencia, en donde Sutton indica, ¿cierto?, de que las partículas de herencia que ponía de manifiesto o que puso de manifiesto Mendel el año 1865 en su escrito, están ubicados en los cromosomas, ¿ya? Y tal y como sabemos, los cromosomas tenemos cromosomas somáticos y cromosomas sexuales. Cromosomas somáticos tenemos 22 pares, del 1 al 22, y que cargan principalmente genes asociados a funciones de desarrollo de células somáticas, ¿ya? El desarrollo, por ejemplo, del ojo, color de piel, etcétera, ¿ya? Y todo lo que son relacionados a características o caracteres sexuales o propios de la sexualidad están ubicados en los cromosomas sexuales X e Y, ¿ya? Esto no quiere decir, eso sí, muy importante, no quiere decir que no hayan algunos otros genes asociados a la sexualidad que están en cromosomas somáticos, como por ejemplo receptores de andrógenos que se encuentran, esos genes se encuentran en cromosomas somáticos, pero los cromosomas que hacen la diferencia para que el desarrollo del feto se dirija hacia un fenotipo masculino o femenino, está dado principalmente por los cromosomas sexuales, ¿ya? A los genes que residen ahí y que permiten esta diferenciación somática, la diferenciación del cuerpo hacia un cuerpo masculino o hacia un cuerpo femenino. En este sentido, el cromosoma X es el cromosoma más grande de estos pares sexuales. Y el cromosoma X, además de cargar genes que tienen que ver estrictamente relacionados a el desarrollo de la sexualidad, también carga con genes asociados al desarrollo somático. Y es por eso que aparece esta herencia ligada al sexo, en donde se ven caracteres somáticos que van a ir ligados con la determinación del sexo, ¿ya? Em, bueno, esto es algo que ya vimos previamente, ¿cierto? Tenemos 46 moléculas de ADN, son organizadas en 23 pares cromosómicos. En total, el conjunto de estos cromosomas contiene 23.000 genes o carga 23.000 genes. Los diferentes tejidos y órganos se diferencian básicamente en los genes que expresan, no en los genes que contienen, porque básicamente todas las células del cuerpo contienen los mismos genes. Lo único que se diferencia es cuáles de estos genes se van a expresar y cuáles se van a apagar en una célula determinada. Entonces, Bower y Sutton, el año 1902-1903, desarrollan esta teoría cromosómica de la herencia, indicando, ¿cierto?, de que los genes se encuentran en los cromosomas, y luego Thomas Morgan en 1910 comienza un estudio eh, ocupando un estudio de herencia, ocupando como modelo biológico a la Drosophila melanogaster, ¿ya? La mosca de la fruta, en la cual él se da cuenta de que existen ciertos caracteres asociados a específicamente la coloración de los ojos de estas moscas que están relacionados a un cromosoma que es capaz de determinar el sexo de la progenie. Ya vamos a llegar a eso. Indicar también de que las moscas poseen 4 pares de cromosomas. Aquí tenemos un cromosoma, otro, y ahí tenemos otro más. Hay un práctico muy bonito que ya no lo hacen mucho, que es la determinación de cromosoma gigante en larva de Drosophila melanogaster. A ver si en alguna oportunidad tenemos la
chance, la posibilidad de poder hacer este práctico porque es algo que creo que todo estudiante de biología debiese saber realizar. Bueno, esta foto básicamente la pongo siempre para que ustedes se den cuenta de la cantidad o de la magnitud de la diferencia en el tamaño respecto del cromosoma Y, que determina la sexualidad masculina respecto del cromosoma X, que cuando este se encuentra con cuando se encuentra duplicado con su otro cromosoma X, determinan un patrón femenino. Por supuesto, al tener un mayor tamaño, el cromosoma X va a albergar o tiene la chance de albergar más genes que el cromosoma Y, ¿ya? Y esto es así, ¿ya? Es así, se manifiesta en esta figura, en donde tenemos un cromosoma X que es muy grande y tiene zonas con muchos genes. Estas zonas densamente teñidas son zonas que contienen muy altamente concentración de genes. Y acá tenemos el cromosoma Y, en donde principalmente hace referencia a genes relacionados con la determinación de la sexualidad, con la producción de testosterona, identificación de ella, pero también tiene zonas pseudoautosomales donde también existen algunos genes que tienen que ver con caracteres somáticos, ¿ya? Vamos a ver al final cómo se llama esta herencia que es ligada al cromosoma Y, que no es la herencia ligada al sexo, ¿ya? La herencia ligada al sexo o herencia ligada al cromosoma X solamente se hace referencia, como ya les dije, al cromosoma X. La herencia ligada al cromosoma Y se denomina herencia holándrica. Bueno, esto para que repasarlo, ya tuvimos varias clases hablando de lo que era la meiosis, ¿cierto? Que a partir de una célula diploide se forman dos células haploides, ¿ya? Con un número N de cromosomas y un número C de moléculas de ADN. Cuando estos gametos se fusionan, pueden formar un cigoto. Estos gametos que son haploides forman un cigoto, ¿cierto? Diploide. Y ahí entonces, mediante este cuadrito de Punnett, nosotros podemos determinar cuáles van a ser masculinos, femeninos, machos o hembras, ¿ya? Obviamente el cromosoma que determina qué género va a tener el individuo es el cromosoma Y, ¿ya? Proveído por el padre. O sea, en este caso, yo creo que es la única vez que el macho puede decidir en algo, es que se determine el sexo, ¿cierto?, de su progenie. Sería todo. Esa es toda nuestra participación. Bueno, hablar un poquito de lo que es el experimento de Thomas Morgan. Él comienza a hacer estos experimentos fijándose en un rasgo, principalmente en el ojo de la mosca. ¿Por qué empieza a hacer lo mismo que Mendel? Porque, bueno, Mendel hizo su experimento en arvejas, en un organismo vegetal, entonces Morgan comienza a utilizar un organismo animal, ¿ya? O un ser vivo, ¿cierto? Animal que pudiese replicar lo que observó Mendel. Entonces él empieza a hacer su análisis con una característica somática que era el color de ojos. Y él tenía eh, dos, eh, dos tipos de moscas, unas que tenían el color nativo, ¿cierto? Que son estas moscas rojas, la mayoría de las moscas de la Drosophila tienen estos ojos rojos, y el color mutante o el estado mutante, que sería la coloración de ojos blanco, ¿ya? Entonces lo que hace es cruzar hembras de ojos rojos con machos de ojos blancos ¿cómo se llama esto? En la generación parental. Y luego tienes su F1 100% ojos color rojo. Entonces dice, ok, se está cumpliendo el carácter mendeliano. Los ojos rojos serían los dominantes, por eso que tenemos 100% de ojos rojos.
muy interesante, o sea, se está cumpliendo con la hipótesis, ¿cierto?, de que em, estos son, tienen una herencia mendeliana. Luego entonces hace el cruzamiento de machos y hembras de la F1 entre sí y descubre que, bueno, justamente también presenta una proporción de 3:1, en donde 3 van a tener ojos rojos y uno ojo blanco. Pero aquí le llama algo la atención y se da cuenta de que, que de 4.000 individuos que él obtuvo de esta cruza, 1.000 eran individuos de ojo blanco. Perfecto, o sea, proporción 3:1, sí, pero estos 1.000 individuos eran solamente machos. Entonces ya le empieza a llamar la atención de por qué serán solamente machos. Entonces él dice, ok, en vez ahora en la generación parental, en lugar de tener macho de ojo blanco, voy a cruzar una hembra de ojo blanco con un macho de ojos rojos. Y eso entonces es lo que hace y se da cuenta de que en la F1, que él esperaba 100% ojos rojos, ¿ya? Porque esto era el rasgo dominante, se dio cuenta de que de 4.000 individuos tuvo una proporción 1:1. O sea, 2.000 individuos de ojos rojos y 2.000 individuos de ojos blancos. Pero aquí le llamó otra cosa la atención, que los 2.000 individuos solamente eran hembras, o sea, los 2.000 individuos de ojos rojos eran solamente hembras y los de ojos blancos eran solamente machos, ¿ya? Entonces dijo, wait, aquí hay un problema, o aquí en realidad estamos frente a un carácter somático que va unido a un cromosoma que determina o que está involucrado en la determinación del sexo, ¿ya? Y buscando información, se dio cuenta, ¿cierto?, de lo que postulaba Boveri y Sutton, de la teoría cromosómica de la herencia, y dijo, tate, aquí está. El gen que tiene que ver con, con la coloración de ojos rojos se ubica en cromosomas sexuales. Y es por eso que al determinar la sexualidad, también se determina la coloración de ojos que va a tener la progenie. Es por estos experimentos entonces que él llega a la herencia ligada al sexo. Y es así como, por ejemplo, en humanos, los individuos que tienen un rasgo ligado al X y que son hombres, ¿ya? Los hombres que tienen un rasgo ligado al X se denomina que son hemicigóticos, hemi de mitad, ¿ya? Y eso es porque ellos solamente tienen un cromosoma X, razón por la cual son denominados hemicigotos, no homocigotos ni heterocigotos, hemicigotos para el rasgo ligado al X. En el caso de las mujeres, vamos a tener individuos tanto homocigotos, ¿ya? Para el rasgo o para la ausencia de este, o bien heterocigotas para el rasgo ligado al X, ¿ya? Homocigotos para el estado nativo o homocigoto para el estado mutante. Como ya les dije, ¿cierto? 22 pares de cromosomas autosomas, ¿ya? O cromosomas somáticos, y un par de cromosomas sexuales, ¿ya? Que en este cariotipo que tenemos acá, el individuo era hombre porque tiene un cromosoma X. Entonces, entender, ¿cierto?, de que las mujeres van a dar solamente gametos con un cromosomas X y el hombre va a dar gametos con cromosomas X e Y, ¿ya? O sea, si el hombre porta la enfermedad, todas sus hijas van a tener un cromosoma con este rasgo o esta enfermedad, ¿ya? Proveída por el padre. Por lo general, asociado a las enfermedades, cuando son enfermedades ligadas al X, el padre manifiesta la enfermedad y la hija puede ser portadora o si tiene muy mala suerte, puede ser homocigota para la enfermedad, ya que la madre también puede haber sido portadora. Eso es raro que sean homocigotas para la enfermedad porque generalmente cuando son homocigotas para esa enfermedad, eh, los embarazos no llegan a término o fallecen a temprana edad por el hecho de que la manifestación de la enfermedad es muy agresiva. Bueno,
Nuevamente otra figura, es muy importante no confundir en esta parte de que los cromosomas sexuales intervienen en la determinación del sexo y los cromosomas autosómicos no están involucrados en la determinación del sexo. Están determinados en cualquier otro carácter, pero no en la determinación del sexo. Por lo tanto, en este sentido, las características se heredan del abuelo al nieto a través de la hija que funciona como portadora. Es decir, un rasgo que tiene un rasgo ligado al X que tiene un abuelo y que se ve manifestado en el nieto, quiere decir de que pasó por medio de la hija, ¿ya?, de ese individuo a través hacia el hijo de esta señorita, ahora señora, ¿ya? Es decir, la característica heredada por el abuelo hacia el nieto necesariamente tiene que pasar por la hija de este abuelo. La expresión fenotípica es más frecuente en hombres que en mujeres, claro, porque el hombre es más decidido. Todo o nada, lo expresa o no lo expresa, lo tiene o no lo tiene. Mientras que la mujer puede manifestarlo, puede ser portadora o derechamente no tener el rasgo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, fenotípicamente, la mujer tiene más chances porque tiene la posibilidad de ser portadora. Y el caso de ser portadora tiene dos opciones. Una, no manifestar la enfermedad fenotípicamente, u otra es manifestar la enfermedad, pero en un grado más leve, un grado ligero. Entonces, la enfermedad no va a ser tan agresiva en esos casos. Un gen ligado al cromosoma X, y este ojo por eso está en negrita, o sea, más bien destacado aquí en rojo, un gen ligado al X nunca jamás en la vida se va a heredar de padre a hijo, por una razón obvia, porque el padre solamente le entrega al hijo su cromosoma Y, nunca el cromosoma X. El cromosoma X del padre está reservado únicamente para sus hijas. ¿Ya? Así de valioso es un cromosoma X del padre, solamente para sus hijas. El padre transmite su cromosoma X, como les dije ahora, a todas sus hijas sin excepción. ¿Ya? Entonces, si el padre no manifiesta o no tiene la enfermedad y su hija sí, una enfermedad ligada al X, y su hija sí, pero en un grado más ligero, tiene dos opciones. Una, se produjo por una mutación de novo, o bien tiene que ir a ver si es que algún otro individuo que haya estado rondando a su pareja tiene o manifiesta la enfermedad. ¿Ya? Son las dos posibilidades que pueden existir. Una enfermedad clásica ligada al sexo es la hemofilia, ¿ya? La hemofilia solamente tiene un locus en el cromosoma X, no reside en otro cromosoma, ¿ya? En cambio, existen otros genes que pueden residir en más de un cromosoma. Por ejemplo, los genes relacionados a las globinas, ¿ya? Estas proteínas que dan origen a la hemoglobina, a la mioglobina, pueden residir en más de un gen, ¿ya? En las distintas subunidades. O sea, perdón, pueden residir en más de un cromosoma. No, y es porque están constituidos por más de un gen, las distintas subunidades. Entonces, en cuanto a la hemofilia, el locus de la hemofilia solamente se ha encontrado en el cromosoma X y el alelo defectuoso lo que hace es no producir la proteína coagulante que es el factor 8 de la coagulación. En la cascada de coagulación, el factor 8 es el que falta, ¿ya? Y al no estar presente el factor 8 no puede existir esta cascada de coagulación y finalmente no existe o no ocurre la coagulación de la sangre. Entender de que la cascada de coagulación es como cuando ustedes tienen una corrida de dominós, ¿ya? Botan uno y al activarse el primero se activan todos por acción del que viene antes. Si ustedes remueven un dominó,
¿ya? Al remover ese dominó, cortan la reacción en cadena y no puede llegar al final no puede llegar el efecto al final de la cadena. Y el efecto al final de la cadena en este caso sería la formación de un coágulo. ¿Ya? Entonces, al no existir el factor 8, no hay coagulación. Y generalmente las personas que tienen hemofilia mueren desangradas y pueden morir desangradas por un trauma pequeño, o sea, puede que no sé, le peguen un combo en la región abdominal, le pueden provocar un sangrado interno y la persona fallece por un sangrado en la región abdominal. O bien jugando fútbol se puede caer y eso también le puede provocar un sangrado interno y finalmente fallecen. ¿Ya? Entonces, esta enfermedad es letal en hombres, ¿ya? Generalmente hombres que llegan generalmente los hombres no llegan a la adultez, los que padecen hemofilia. Bueno, antiguamente no llegaban a la adultez, hoy en día existen terapias de reemplazo que permiten incorporar el factor de coagulación 8. Se les va inyectando a los pacientes, entonces permiten entonces generar eh, el evento de coagulación. Pero antiguamente, a principios del siglo XIX, siglo XX, no existía o se conocía muy poco lo que eran estas enfermedades. De hecho, se consideraba una enfermedad maldita de la realeza, porque generalmente mataba a los descendientes varones. Y ustedes saben, ¿cierto?, de que los descendientes varones son los únicos que pueden heredar la corona de la realeza, la corona de una familia real. Entonces, por eso fue considerada mucho tiempo una enfermedad maldita. ¿Por qué? Em, Porque no sé si, aquí vamos a hablar un poquito de historia, no sé si ustedes saben, pero la época victoriana, ¿cierto? Se inicia con la reina Victoria I, que ella lo que hace es eh, casar a sus hijos y nietos con familias reales en Europa, cosa de poder tener el control en Europa y en las Indias, ya, de todas las casas reales, con el fin obviamente de tener una familia poderosa. Y tener el control de las riquezas, el poder político y el poder económico en Europa. Algo a mayor escala como lo que se hace, ¿cierto?, en Chilito, en esta región larga y delgada del sur del mundo. Entonces, la pregunta interesante es cómo se inició esta enfermedad en la familia real europea. Y aquí vamos a empezar con un poquito de lo que es un chisme histórico-científico. Y como les dije hace un rato, eh, la probabilidad de que una mujer herede un rasgo o una enfermedad ligada al X cuando su padre no lo padece, existen dos chances. Una mutación de novo, ¿ya? Mutaciones de novo que en este caso son muy raras porque ocurren una cada 15.000 personas, ¿ya? O sea, tiene una frecuencia de 1 a 15.000, una relación de 1 a 15.000, o bien puede que esta señora que tenemos acá, la reina Victoria, haya sido producto de una infidelidad de su madre, ¿ya? Y que justamente la mala suerte de que este affair haya sido con una persona enferma de, de hemofilia, ¿ya? Entonces, justamente este affair lo tuvo la madre, obviamente, de Victoria primero, la tuvo con un hombre enfermo de hemofilia e hizo de que su hija fuera portadora de la hemofilia. No obstante, Victoria primero, la señora que está aquí, no sabía obviamente de que tenía la hemofilia, entonces empezó con su idea, ¿cierto?, de ser la abuela. Bueno, se le etiquetó de esa manera, la abuela de Europa, ya que tuvo 9 hijos, 42 nietos,
Y 26 de estos descendientes se casaron con miembros de otras casas reales en Europa, ¿ya? Y fue por esto también que se gana el apodo de la abuela de Europa. Lo más interesante es lo que ocurre con dos hijas de ella, ya la princesa Alice y la princesa Beatriz. Vamos a hablar primero de la princesa Beatriz, la cual, bueno, principalmente se convierte en heredera al trono de España y es la encargada, encargada, entre comillas, de introducir esta enfermedad en la familia real española. ¿Ya? Entonces, la hemofilia en la familia real española comienza con la princesa Beatriz. Y es interesante también la princesa Alice, que entre sus descendientes también tuvo dos hijos varones que fallecieron, obviamente, a los 2 y a los 5 años por hemorragia interna. Y después también tuvo otra hija que se casó con un duque en Alemania. Y la, mm, la Alejandra, o Alix, que se le denominó, fue la que se casa el, con el que está acá, con el zar Nicolás II, ¿cierto? Heredero al trono del Imperio Ruso. Imperio Ruso, nos acordamos, ¿cierto? Que fue el que provocó la Primera Guerra Mundial junto con Alemania. Em, entonces, el zar Nicolás II, ¿cierto? Con la princesa Alix, que cargaba la hemofilia, tuvo, ¿cierto?, la mala suerte de que en una primera instancia ellos dos tuvieron solamente niñas, ¿ya? Tuvieron hijas. Eh, por lo cual Nicolás II estaba furioso porque se le estaba pasando la edad fértil a su mujer y no tenía un heredero al trono que fuera hombre, ¿ya? Y el último, el más pequeñito de todos, es el Zaríjev Alexei. La mala pata que tuvo Nicolás II, bueno, entre tantas malas patas, pero la principal fue que justo Alexei cargó con el cromosoma X defectuoso de la zarina Alix. Por consiguiente, el pequeño Alexei desarrolló hemofilia, ¿ya? Lo intentaron mantener estable por todos los medios posibles. El pequeño Alexei tuvo múltiple hemorragia y no fue otro que el gran Rasputín, el que llegó, bueno, entre comillas, gran Rasputín, no es que le prenda vela a Rasputín, no, en lo absoluto, es un charlatán como cualquier otro. Pero el gran Rasputín que llega, ¿cierto?, al Imperio Ruso y llega con técnicas poco ortodoxas a tratar al pequeño Alexei, y ahí se gana el aprecio de Alex, porque, bueno, fue Rasputín quien trató por diversos métodos a Alexei y impedía, ¿cierto?, que desarrollara las hemorragias. Bueno, lo triste de esta historia es que no sirvió de nada, ya que el pequeño Alexei nunca heredó el trono porque esta familia real fue fusilada por la revolución bolchevique el año 1918, eh, dando cierto inicio a la revolución rusa y luego em, iniciando el periodo de la nueva Rusia. Nueva Rusia a cargo entonces del líder bolchevique Lenin, ¿ya? Algo habrán escuchado, ¿cierto?, de Lenin. Eso entonces respecto de la hemofilia en la realeza europea, y por eso ha sido tan bullado este caso, o más bien esta enfermedad en el transcurso de la historia. Bueno, hablemos entonces de otra enfermedad, también asociada al cromosoma X, que es la distrofia muscular de Duchenne, ya que es presente solamente en varones. Los síntomas se inician antes de los 5 años de edad y lo que hace es afectar principalmente músculos de pelvis y tronco, lo que provoca escoliosis y marcha tambaleante, porque provoca músculos más débiles. Al final de la adolescencia existe esta atrofia de casi todos los grupos musculares, prácticamente todos los grupos musculares pierden tono, pierden fuerza,
Finalmente las personas fallecen porque se ahogan, son incapaces de respirar porque su diafragma no es capaz de poder insuflar el pulmón. Ustedes saben, ¿cierto?, que cuando el diafragma se contrae, la cavidad torácica aumenta su volumen, y al aumentar su volumen lo que provoca es la incorporación de aire por las vías aéreas altas hacia los bronquios y hacia los alvéolos, ¿ya? Entonces la respiración depende o más bien la insuflación del pulmón depende de la contracción de, del diafragma. O también como bien dice acá, por afección del músculo cardíaco, porque el músculo cardíaco ya no se puede contraer y expulsar la sangre. Importante entonces determinar de que dentro del cromosoma X existen múltiples genes que tienen que ver con herencia, con ciertas enfermedades, ¿ya? Ahí está hemofilia, tipo A, tipo B, existen 3 tipos de hemofilia. Aquí una retinitis pigmentosa también, enfermedad muscular de Duchenne. Todas estas enfermedades se encuentran mapeadas en bases de datos y se pueden recuperar para estudios moleculares o estudios biológicos posteriores, ¿ya? Otra enfermedad que también muy estudiada del cromosoma X es el daltonismo, ¿ya? Daltonismo, que es la incapacidad, ¿cierto?, del ojo de poder detectar colores, los colores verdes, colores rojos, amarillos. Existen distintos grados de daltonismo. Una de las principales pruebas son estas, de ver las distintas formas geométricas o las distintas formas que están ubicadas dentro de estos cuadritos de colores. Por ejemplo, acá debieran ver aquí una estrella, fácilmente se logra ver una estrella que se ve en un color más verdáceo que la coloración amarilla que la rodea, ¿cierto? Acá adentro un círculo, acá una X, acá otra estrella y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, un 2, un O o un 0, acá otro 2, una M, así sucesivamente, ¿ya? Si no lo ven, consulten entonces un oculista, porque puede que tengan desarrollo de algún grado de daltonismo. Al igual que lo que se ve acá. Aquí claramente tienen que ver números. Aquí, por ejemplo, se ve el 25, 29, 56, 40, 45, ¿sí? Acá se ve un 6 y acá se ve un 8. Aquí, si ustedes se fijan, se ve claramente un 8, ¿ya? Ahí entonces están las claves. Bueno, también existe herencia ligada al sexo dominante al X y recesivo al X. Los dominantes obviamente van a manifestar la enfermedad en las mujeres que lo porten, y el recesivo al X van a desarrollar un cuadro clínico más bajo o ausencia del cuadro clínico en mujeres que porten al menos un cromosoma X con el rasgo. En cuanto a la enfermedad ligada al X dominante, tiene una mayor afección en varones, incluida la letalidad. Si es letal, generalmente ocurre por múltiples abortos, en abortos masculinos, y solo en las mujeres se ve afectado. Si no es letal, perdón, el varón afectado transmite el gen a todas sus hijas que estarán afectadas. Importante que no hay transmisión de varón a varón. Todas las enfermedades ligadas al X no tienen este tipo de transmisión. Y la mujer afectada transmite el 50% de su herencia a su descendencia, ¿ya? Y en cuanto al recesivo ligado al X, solamente los varones se ven afectados, emparentados por rama materna. No hay transmisión de varón a varón, obvio, como ya les dije. Todas las hijas de un varón afectado son portadoras.
ya, lo que vimos en la hemofilia, lo que vimos bueno, daltonismo también responde a lo mismo que la hemofilia, son enfermedades recesivas ligadas al X, y el 50% de los hijos de una mujer portadora se va a ver afectado. Entonces acá tenemos distintas herencias ligadas al X que ustedes tienen que determinar si son dominantes, si son recesivas. Ya esto lo vamos a discutir en las sesiones sincrónicas. Acá, por ejemplo, ustedes tienen que, es una tarea que ustedes tienen que determinar el genotipo del individuo 9 luego de este entrecruzamiento. ¿Ya? Esto entonces, tarea para la sesión sincrónica. Lo vamos a discutir ahí. Y finalmente vamos a terminar con un par de diapositivas hablando de la herencia ligada al cromosoma X al cromosoma Y o bien herencia holándrica. La herencia holándrica, como ya les dije, solamente va a aparecer en hombres. ¿Por qué? Porque es ligada al cromosoma Y. Se transmite en línea paterna, del padre al hijo, ¿ya? Se transmite de padre a hijo. Si hablo de línea paterna, quiere decir también de que se transmite a la hija por el padre. No, no, no. Retiren lo dicho, solamente se transmite de padre a hijo, ¿ya? No así, por ejemplo, el DNA mitocondrial, que ese sí se transmite en línea materna, porque el DNA mitocondrial lo va a tener tanto los hijos como las hijas de la madre. Eso es línea materna, ¿ya? En cambio acá no es línea paterna, sino que se transmite de padre a hijo nomás, ¿ya? Así se hace mención. Todos los rasgos ligados al cromosoma Y se van a expresar, ya que los hombres son hemicigotos, ya tienen una hemicigosis, no tienen una contraparte, entonces no hay, no así, por ejemplo, en las mujeres que tienen cromosomas X y dos cromosomas X, y en algunas células se va a apagar el cromosoma X paterno y en otras células se va a apagar el cromosoma X materno. Entonces, en algunas células se van a transmitir los caracteres X maternos y en otras células se van a transmitir o se van a expresar los caracteres X paternos, ¿ya? Eso hace referencia acá de que todos los rasgos ligados al cromosoma Y se van a expresar. Y algunas características, justo coloqué a los representantes más hermosos, parecieran como si fueran reos. Pero esto, en definitiva, el vello auricular, no ese vellito que le aparece ya a las personas entradas en edad sobre 60, 70 años, sino que esto como si le estuviese naciendo un nuevo ser de la oreja, que tiene esta frondosa cabellera en el pabellón auricular. Esto se denomina hipertricosis auricular, ¿ya? Y este sí que es vello auricular. Este se transmite de padre a hijo. Así que mujeres, si no quieren tener hijos con hipertricosis auricular, fíjense entonces en las orejas de las personas o de sus pretendientes que la andan seduciendo por ahí, ¿ya? Se pueden fijar inmediatamente si tienen hipertricosis y ahí se van a dar cuenta rápidamente si sus potenciales hijos tendrían o no este vello auricular. También hay una retinitis pigmentosa en el ligado al cromosoma Y, que es básicamente la pérdida de visión de la retina. La retina entonces empieza bueno, bueno, sí, pigmentar, pero en realidad se empieza a degenerar, a perder su actividad, su funcionalidad, y comienza a perder el campo visual, ¿ya? Entonces empieza a apagar lentamente la imagen. También hay una sordera hereditaria que es ligada al cromosoma Y.
Si generalmente se da, si por lo general el padre es sordo, pero sordo por una cuestión hereditaria, es altamente probable de que el hijo también lo sea. Existe también, no quise poner aquí como ejemplo, pero existe también una calvicie hereditaria. Por lo general, ya padres calvos van a dar origen a hijos calvos, ¿ya? Porque hay una calvicie hereditaria ligada al cromosoma Y. Esto no quiere decir de que todas las calvicies son hereditarias. No, existe un tipo de calvicie que es hereditaria. Hay otras calvicies que están dadas por el ambiente. La mayoría de las calvicies están dadas por el ambiente y que responden a un cuadro de estrés o a la elección o a la adición, por ejemplo, de un químico muy fuerte sobre el cuero cabelludo que puede provocar la degradación, ¿cierto?, de las células del folículo piloso. Pero haciendo referencia a la calvicie hereditaria ligada al cromosoma Y, es de línea, ¿cierto?, padre-hijo. Entonces, lo que les digo, si su padre es calvo hereditariamente, si se fijan que su padre es calvo, su abuelo es calvo, su bisabuelo fue calvo, es altamente probable de que ustedes, hombres, lleguen a ser calvos. Quizás a temprana edad o a una edad más tardía. Mientras que hay algunas personas, por ejemplo, en mi caso, mi padre tiene, ¿cuánto tiene mi padre? Ya 70, sí, 70 años ya. Va, está viejo. Bueno, es cerca ya de 70 años y tiene una cabellera frondosa, entonces, por esa parte, nunca voy a quedar calvo hereditariamente, salvo que me llegara un cuadro de estrés muy, muy agresivo y botar el cabello, o bien me diera ahí un cuadro de estrés y determinara acabar con mi cabellera. Bueno, chicos, eso entonces la clase que les traía de herencia ligada al sexo. Espero les haya gustado y nos vemos en una sesión sincrónica para resolver todas sus dudas e inquietudes. Nos vemos hasta entonces. Hasta luego.